casita solo tocando 40.000 instrumentos diferentes. Nos va a presentar la ponencia La tuna de Escolapio de Madrid, experiencia en una tuna preuniversitaria. Adelante. Muy bien. Bueno, a ver si me veis. A diferencia de otros ponentes que están documentadísimos y tienen mucha más autoridad que yo para hablar de las tunas, porque mi trabajo ha sido fundamentalmente instrumentista en las tunas, ¿no? Es que yo, lo que voy a contar de mi vida, no me lo han contado, es más, ni siquiera he tenido y he querido meterme en internet donde hay todo tipo de documentación para no falsear en absoluto mis vivencias personales sobre una tuna preescolar, en mi caso, la tuna del colegio en el que yo estudié, que era el Colegio de San Antonio. Vamos a hacer una breve introducción al colegio. El Colegio de San Antonio, en principio, estaba organizado como un hospital que atendía enfermedades incurables, llagas, enfermedades venéreas en aquel tiempo y de la piel eran muy frecuentes. Existía una pócima que sostenía de la piel del cerdo y que curaba las llagas, que bueno, pues, funcionaba muy bien. Por eso San Antón es patrón de los animales, y los que vivís en Madrid o habéis pasado por Madrid alguna vez, en el mes de enero, día 17, festividad de San Antón, se celebra el desfile de todos los animales por la calle Hortaleza, enfrente justo del convento de San Antón. Los antonianos, cuando desaparecieron las enfermedades, apareció como hospital y lo heredó los escolapios, que tenían 3 colegios en Madrid, uno de ellos el Colegio de San Antón, donde yo estudié el bachillerato. Este colegio fue rehabilitado, tiene una obra preciosa de Goya, la última conclusión de San José de Calasanz en su iglesia, y lamentablemente hace no muchos años el desarrollo de los tiempos lo ha engullido y hoy es sede del Colegio de Arquitectos de Madrid. Por este colegio pasaron ilustres personajes muy importantes, ministros como Eduardo Dato, General Martínez Campos, don Antonio Maura, nada más y nada menos, Diego de León, López de Ayala. Con sus 200 años de historia ha sido cuna de hombres ilustrísimos y desde luego estudiar en aquel colegio, que era solo para chicos, era solo para varones, fue un honor. Siguiente, por favor. El año 52 llega un prefecto de Santander, un nuevo prefecto, que le gustaba la música, que tenía poco oído, llamado Pérez Rufino, que aparece en la fotografía, e impulsa todo. Impulsa las actividades escolares, lleva el teatro al colegio, lleva el cine, lleva conferencias, festivales, etcétera, etcétera. Fútbol, ahí estudió Florentino Pérez y aprendió a jugar al fútbol. El presidente de hoy del Madrid, amigo mío, jugó en esos patios sus primeros deportes, el fútbol concretamente. Pero la obra más importante del Pérez Rufino fue la tuna escolar, eligiendo, la que tenéis a la derecha, Manolo Martínez Millán, que luego quizás algunos habéis conocido, que vive todavía, que es un tío estupendo, un gran guitarra, que fue el primer jefe de tuna que tuvimos y más tarde un elemento importante en la tuna de Derecho de la Complutense, a la que yo me incorporaría cuando acabé el bachillerato. Siguiente, por favor. Esta era una tuna con muchos personajes que no merece la pena porque no los conocéis casi ninguno. Tenía un cantante, el cuarto por la izquierda, como todos los cantantes de las tunas, que se creía Dios, eso todo ocurría en todas las tunas. No lo era, pero un muy buen cantante, sin duda ninguna, especial, y además era el preferido del padre del rector, porque realmente que cantaba se quería otro. Yo estoy por ahí, el quinto por la izquierda, con 14 añitos entonces. Siguiente, por favor. Bueno, teníamos en esta tuna un violín excelente, que era realmente un estudiante profesional, Enrique Lafite, que era el que junto conmigo, siguiente, por favor, nos encargábamos de pasar las partituras. Yo sabía solfeo, este chico por supuesto era profesional también, y pasábamos las partituras a cifra porque era la única cosa que entendíamos en el colegio. No teníamos, afortunadamente digo yo, los bandolistas odiamos a los acordeonistas porque nos tapan siempre. Sí. No teníamos acordeón, pero sí teníamos una armónica, un chico estupendo, que todavía vive, que es un fenomenal armónica, porque en aquellos tiempos la armónica era un instrumento en los años 50, 54, 53, muy popular por un trío famoso del mundo, el trío Albert, y en todas las casas había una armónica que además era un instrumento muy baratito en aquellos años de escasez. Siguiente, por favor. Teníamos muchos panderetas, realmente todo el mundo cuando se hizo una leva para sacar los turnos, aquellos turnos escolares, pues los que más aparecieron fueron panderetas, ninguno sabía tocar la pandera y mucho menos bailarla, que es lo que hay que hacer en una tuna, como todos sabéis perfectamente. Ahí tenéis unas cuantas fotos en la que veis que era una tuna infantil prácticamente, porque las fotografías de abajo, pues tenéis chavales eran entre primer curso de bachillerato, entonces hacía los 10 años, no de 10 años, y preuniversitario que se llegaba a los 17, de modo que los integrantes que habéis visto aquí rápidamente, pues eran, digamos, 15 o 20 chavalines que iban con sus mamás a cualquier acto, y el resto, gente intermedia entre
17 años, que algunos nos creíamos ya la bomba, no lo éramos, pero a todos nos gustaba la música. En total, fuimos 40 los alumnos que participamos en esa primera tuna, que fue una de las primeras tunas escolares de España, creo yo, el año 54. Siguiente, por favor. Afortunadamente, esto sucedía un año antes de que saliera la famosa orden ministerial del 12 de noviembre del 55, donde se limitaba perfectamente la edad que había que tener para ser tuno, por encima de 17 años, menos de 27. Aquí tengo que decir, sobre todo para nuestros queridos amigos de México, que España entonces, la historia de la tuna es la historia de la sociedad, en definitiva, va cantando, y la historia de la música. En los años que yo tocaba en la tuna, que empecé a tocar, no había nada, había más que unos cuantos boleros, mucha música marcial española, se había acabado la guerra civil, los pasodobles, me dice Manuel Vázquez Carván, eran todo patriótico en general, muchas marchas militares, mucha canción racial española, mucha tonallera, pero unos cuantos boleros que venían de allá de los mares. No habían salido los Beatles todavía, que fueron los que nos hundieron al principio en la tuna de todo, en el año 57, 58, en España. Y entonces la tuna era genial, o sea, era la invitada por excelencia de cualquier acto en aquella época. Bueno, nosotros creíamos que podíamos ser unos independientes, no pudimos serlo, contratamos el padre Rufino a un director, el maestro Aragón, que era un buen bandurria, que se dedicó a darnos las clases. Bueno, enseguida que ya teníamos un director en la sala de ensayo, pues pasamos al traje de tuno. Ahí aparezco yo con una foto que entonces se hacía en blanco y negro, se coloreaba con el traje de tuno típico de la tuna santa. Ahí veis que el jubón era un traje a medias entre mezcla de caballero español del siglo XVI, con el jubón que llevaba por debajo de las rodillas, mangas afaroladas, con unas puntillas en el cuello y unas puñetas, y tenía esta chorrera que aparece ahí en la fotografía, que es un hecho singular, que yo no la he visto después en casi ninguna tuna. Esta chorrera que aparece ahí en el pecho de esa chaqueta de tuno, que aún conservo en casa, ¿no? Finalmente, también llevábamos, aparte de la capa con las cintas, la mayoría de ellas eran dedicadas pues, de los familiares, porque a esas edades ya comprenderéis que había pocas novias y menos conquistas, ¿no? Teníamos esta escarapela, que tenía sus cintas pequeñitas, no sé si se ve bien ahí, si me das a la grande, con dedicatorias también de las chavalas o de la familia, y un rosetón que tenía la insignia de la tuna de colegio. Esta se ponía o bien en el brazo izquierdo, en lugar de la cuchara de sopista, se ponía en el brazo, o en general los bandurrias, sobre todo, la llevamos puesta, como he visto antes en alguna fotografía pues, de Mario, en la cabeza de la bandurria, en el clavijero de la bandurria. Bueno, elegida el traje que se hacía por las madres, cosiéndolo en la casa bajo un patrón que nos dieron único en una de las casas que hacía trajes entonces de tipo para los teatros, las obras de teatro y demás. Hicimos una selección de repertorio clásico, carrascosa, clavelitos, y también se mezclaron obras españolas de Albéniz, de Lucena, de Granados fundamentalmente. Realmente, aquello más que una tuna escolar universitaria, era una especie de rondalla donde estábamos vestidos de tunos, tocábamos generalmente sentados, y realmente las actuaciones, como ahora veremos, pues eran fundamentalmente en actos sociales más que en otra cosa. Siguiente, por favor. Bueno, entonces había que elegir la madrina, era absolutamente obligado. La madrina daba relieve social y también daba dinero, aportaba dinero. El Colegio San Antón estaba justo enfrente del Palacio de los Duques de Montpensier, tantas veces cantado, sobre todo en la ciudad de Sevilla, donde tenían un gran palacio también. Y el padre Rufino, esa que aparece a la derecha, es la fotografía de la fachada del Colegio de San Antón del año 54. Y aquí a la izquierda aparece la madrina, que fue la duquesa, nombramos madrina a la duquesa de Montpensier, que aparece en la fotografía, y ahí aparezco sonriente, pegado a la cara a la derecha, a la cara de la madrina. Y bueno, fue un acto social relevante, muy importante, se publicó hasta el punto que se publicó en las páginas de la Crónica de Sociedad del diario Ya, y el ABC nos dedicó a nuestro primer desfile, una vez nombrada la madrina. Hicimos nuestro primer desfile escolar, que está aquí a la derecha de la tuna, de esos 40 miembros, pasando justo por delante del convento de San Antón, donde decía antes que se bendicen todavía hoy los animales cuando llega el 17 de enero. ABC nos hizo un panegírico tremendo, porque como había mucha gente que había pasado por el colegio, el director jefe de ABC, el redactor jefe, que había sido miembro del colegio de San Antón, entonces nos hizo un gran panegírico, bueno, poniendo todas las cosas pues, exageradamente encomiosas. Siguiente, por favor. De manera que una vez elegida madrina, repertorio, maestro, director musical, jefe de tuna, pues nos hicimos la foto de rigor. La madrina, como era obligado, es la que regalaba el banderín, un acto social, donde nos regalaba el banderín que tenéis aquí a la izquierda, que venía a las enseñanzas del colegio de escolar, pues a la izquierda,
y a la derecha, perdón, a la derecha y a la izquierda el emblema que elegimos para la propia tuna, esta de escolar. Como veis, era fundamentalmente escolar. Las dos filas de abajo eran niños, las dos filas de arriba, pues como digo, la última era de algunos preuniversitarios y la de medio pues éramos los de cuarto o quinto de bachillerato. Siguiente, por favor. Bueno, después de esto era obligado entonces, como sabéis, la época era así, había que pedir permiso para todo y había que ir a presentarse oficialmente y formalmente. ¿Dónde? Pues fundamentalmente a los sitios. En primer lugar, lo que hicimos fue en el colegio celebrar una reunión de esta tuna escolar en el salón de actos, donde hubo una especie de padrinos que eran de la cultura entonces del momento, del teatro, del cine. Pues había gente, vosotros a lo mejor muchos no los conoceréis, pero gente muy famosa como la bailarina Pilar Guerrero y Alfredo Gil, José Bodo, el famoso actor de cine, de teatro, que está ahí en una de las fotografías interpretando unos aires con dos tíos de la tuna, con dos chicos de la tuna. La cantante Ana María Parra, que era una cantante fabulosa del momento. Bueno, y una serie de personas que apasionaron de alguna forma también la creación de la tuna. Siguiente, por favor. Bueno, el primer acto, como decía antes, fue desfilar y presentarnos formalmente en el Ayuntamiento de Madrid. Voy a recordar que en aquellos tiempos cortar las calles de Madrid era facilísimo con una tuna. Es decir, se cortaban pero íntegramente. Nosotros fuimos, en ese acto que veis ahí, a la tuna en el patio de cristal del Ayuntamiento de Madrid, fuimos andando, desfilando del Colegio San Antón, que está a 2 kilómetros, 3 kilómetros de aquí, cortando todas las calles principales de Madrid, no eran calles secundarias, era la calle Hortaleza, la Gran Vía, es decir, lo mismo que ahora, exactamente igual. Cortábamos todo, la gente se paraba, la gente aplaudía rabiar y no se atrevía ni un solo coche a tocar una bocina. Es verdad que aquellos tiempos eran más bien duros para tocar ni para ver su guardia con su casco. Por la calle que te iban dirigiendo, aplaudiendo, ahí estamos llegando, en el patio de cristales, y a la derecha estamos siendo obsequiados, uno de los turnos más pequeños, por el alcalde. Después, la segunda visita obligada era la presentación en el Ministerio, que entonces se llamaba de Educación Nacional, que presidía un hombre que fue un revolucionario dentro de la época de Franco, que se llamaba Joaquín Luis Jiménez, que quitaron pronto, que nos recibió también vestidos de tuno. A la izquierda estamos ahí con el director general de enseñanza y musicales y de enseñanza general, y el maestro Aragón, que lo tenéis en esa fotografía, hablando con ese director general. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué hacía la tuna? La tuna era una tuna de chavales, fundamentalmente, como digo, y actuaba fundamentalmente en festivales, en todos los festivales de colegio, que había muchísimos, participaba siempre la tuna por grupos o en conjunto. Las onomásticas, el santo del padre rector, el colegio de sacerdotes, generalmente, no había muchos profesores seglares, se hacían todas las onomásticas de las procesiones, en Navidad, en Reyes, en Semana Santa, onomástica del rector, del padre prefecto, siempre había actuaciones con gente exterior, actores que venían de cine, de teatro, cantantes, bailarines, de grupos de danza, y nosotros siempre interveníamos acompañados, eligiendo algún sketch, algún sainete, algún trocito de obra de teatro, alguna zarzuela, donde participábamos juntamente con ellos. Por supuesto, en toda la imposición de premios y medallas, el colegio, los números 1, los matrículas de honor, el premio de la Acción Católica, la Asociación de Belenistas, un montón de actos que todos en España eran de los pocos que se celebraban. No olvidemos que estamos hablando de 1954-55. Eisenhower no llega a Madrid hasta el año 56, que es cuando empieza una tímida apertura, pero pasamos más hambre que Catacuca en Madrid entonces, pero que Catacuca, hasta el año 56. Era muy difícil sobrevivir en aquella España de cultura dura de posterior, con libertades vigiladas por todos los sitios. Bueno, siguiente. Otro sitio donde actuábamos con frecuencia era en los concursos. La radio entonces era fundamental. Sin la radio no existía. Igual que hoy si no estás en televisión, un programa no existe. Soy amigo de muchos profesionales de la música, por ejemplo. Uno de ellos ha muerto hace unos días, Alfonso Sainz, los Pequeñiques, estuvo incluso los Pequeñiques, muy al principio de ese grupo. Y era un escape, era de las poquitas cosas que podía existir, y si no estabas en la radio, no existía. Padre Rufino lo sabía muy bien, y participábamos en todos los programas que había. Muchos matinales, había muchos programas de concurso, había programas que hoy no hay, es una pena. En la partitura hay alguna cosa que hay en Canal 13TV, donde se difundía la música española y la música de plectro, que es una absoluta pena que haya caído de tal manera, porque hace 60 años, estoy hablando yo de esto, hace 60 años, del 54 a 2014. Tremendo. Pero había muchos programas, y había muchos programas de cultura general. Por ejemplo, yo estoy ahí con José Luis Peque, un gran locutor de Radio Madrid de la época. Ahí estoy yo, vestido de tuno, porque habíamos actuado en el programa antes, en un concurso escolar, respondiendo a una serie de preguntas, en un concurso llamado Conozca a sus vecinos, y te daban, lo que fuera, te daban 100 pesetas, te daban el colegio, o te imponían ahí una distinción. A la izquierda, en el centro, ahí me tenéis, yo que soy un bandolista regular, tocando la alfarra de Monti con 14 años, la primera vez que toqué en público en una radio en Madrid. Y a la izquierda un tío de armónicas, donde está el del centro,
es Fran Navarrete, que hoy es director general de Radio Televisión Española, la fundación de la Academia de la Televisión, que era un magmónico fantástico. Bueno, participábamos bien con la tuna, bien de paisano, como en la fotografía del centro, bien, casi siempre vestidos de turnos, como es lógico, y en todos los conjuntos y programas de radio que había. Había concursos de tunas y rondalla, nos presentamos a todos ellos, muchos de ellos participados, como en este caso, en la fotografía a la derecha, por empresas comerciales, como por decir, siguiente. Y luego también íbamos con frecuencia a teatros. En España había unos festivales de teatro que se organizaban, casi siempre formalmente organizados. Bueno, ahí tenéis la fotografía en Santa Cecilia, en uno de los teatros. Participamos también en el entonces Sindicato Español Universitario, que era el único sindicato que había. La beca que yo llevo es del Sindicato Español Universitario del año 1957, esta que llevo yo aquí, roja por derecho, y esta es el emblema del sindicato. Tenía incluso su propia radio, que fue la que impulsó aquella norma de diciembre de noviembre del 55, rigiendo, querían regir hasta todo, absolutamente todo, ¿no? Aparte de tener que pedir permiso para hacer cualquier actuación. Bueno, ahí tenemos una entrevista con el doctor de la radio SEO, que estaba muy cabreado porque nos habíamos colado como tuna escolar sin tener 17 años la mayoría. Sí. Siguiente, por favor. El Teatro Madrid, ahí a la izquierda, en el Teatro Calderón, en el jefe del Estado, a la mujer de Franco, iba a los festivales de una vez al año y actuábamos, pero digamos, eran colegios y gentes, digamos, escogida, ¿no? Uno de ellos fuimos invitados nosotros a tocar. Bueno, ahí tenéis esas fotografías en Radio Nacional de España en el centro, que era otra gran radio. A la derecha, pues también acompañando una interpretación de un cantante famoso. Siguiente. Por supuesto que actuábamos también en todas las cosas que nos proporcionaba la madrina. La madrina, lo que se compasía, aquí está incluyéndole el embajador de Francia, la Cruz de Honor, agradeciéndonos. Bueno, nosotros actuando, acompañando los canapés, nos poníamos morados, porque ver una Coca-Cola en aquellas épocas, o era rico o no veías una Coca-Cola en tu vida. Sabíamos que existía, pero nada más. Entonces llegábamos ahí, por ejemplo, aquí a la izquierda abajo, estábamos en los jardines de la embajada francesa, el alto, que medía 2 metros, era el violinista Lafite, nos poníamos morados, a Coca-Cola, a canapés, todo lo que pasaba por allí desaparecía en un momento. Ahí a la derecha es otra fotografía instantánea de noche de la propia embajada, y ahí encima hay una fotografía que es de lo que yo llamo la antituna. En vez de un tuno, como Chencho, por ejemplo, ligando a esta guapa señora de la nobleza francesa, ahí la dama está acariciando al niño tuno que esa para mí es un poco antítesis, como durante mucho tiempo, hasta que salió a la universidad la mujer no iba a la universidad, y yo tengo 2 hermanas, ninguna fue a la universidad, no había tunas femeninas, pero la verdad es que esa fotografía para mí la he traído aquí, porque representa un poco lo que es la antituna. Eran realmente, como digo, unas rondallas escolares vestidas con traje de tuna. Siguiente, por favor. Bueno, luego después, como ya algunos teníamos una cierta edad y nos movíamos mucho, bueno, pues de vez en cuando el padre Rufino, que por cierto era un cachondo, vamos a decir entre comillas, con perdón, años después celebramos una reunión de los alumnos del colegio, exalumnos, 20 años después, y se había separado y se había casado con una dama. Él le gustaba mucho a las fiestas y de vez en cuando hacíamos también, festejábamos alguna fiesta familiar. Todas las hermanas, las hijas de las familias del colegio querían hacer cuando se ponían de largo, cuando por cualquier motivo rondábamos por la tuna de San Antón, rondábamos a sus casas. En general, además de los familiares, los componentes de tuna, también de familiares del colegio y también de algunas otras. A todas estas éramos toda la tuna y siempre con el padre Rufino, por lo cual, claro, era muy complicado actuar de turno con el padre Rufino allí vigilante y observando cualquier movimiento entre canapé y canapé, porque como digo, devorábamos los canapés y la Coca-Cola y otros. Pero en algunos casos íbamos a rondas privadas, incluso en alguna iba al padre Rufino, sobre todo de familias divertidas. Había una familia venezolana, los Castillos, que tocaba muy bien el laúd, que bueno, a la izquierda aparece una de sus hermanas, eran 3 hermanas guapísimas, así vamos a rondar. Bueno, y también iba a veces el padre Rufino, pero luego, como en todas las tunas, se creó un grupo de los mayores y los pequeñajos. Los pequeñajos los dejamos despreciados por una esquina y nos íbamos los mayores, como en el caso de la fotografía de la izquierda o del centro, pues nos íbamos a nuestras rondas particulares, íbamos 15 o 20 tunos, fundamentalmente de los 15 años a los 17. Bueno, realmente tengo que decir la siguiente, por favor, que, por resumir, estas tunas escolares y preuniversitarias, ya como he dicho varias veces, eran más rondallas que una tuna auténtica. Tenían desfilado mucho por las calles, por cualquier motivo hacíamos un desfile por la calle, por los pasacalles, con las típicas canciones de Ronda, Carrascosa, Sebastopol, cualquiera de estas piezas conocidas siempre de tuna. Como digo, la participación infantil era demasiado exagerada, pero anulaba cualquier posibilidad de actuaciones tunantescas puras y duras. Para todo había que pedir permiso, cuando teníamos que reunirnos, incluso los que
salíamos el grupo de mayores, teníamos que pedir permiso, como se ha comentado aquí ya, si éramos más de 10 personas, bueno, si salíamos 15 pedíamos 2 permisos, uno de 5, otro de 10, y luego nos encontrábamos en la Puerta del Sol para ir a rondar. Más de una vez yo acababa la comisaría, porque bueno, allí entonces estaba muy difícil pasar de la 11 de la noche. No olvidéis que en las casas de Madrid, del año 55 al 60, había serenos en las calles para controlar la entrada de los portales de Madrid se cerraban con una llave que solo tenían sereno, por lo cual si tú salías de ronda estabas jodido, porque no podías entrar en tu casa, o tenías al sereno en tu parte o no entrabas, por lo cual para acudir a cualquier ronda en un piso tenía que abrirte el sereno, que era cómplice tuyo, volverte a abrir para que salieras de la casa y luego abrirte el otro sereno, el portal de la casa donde vivías. Eso era así, no estoy exagerando absolutamente nada. Con lo cual muchas veces cuando acabamos la ronda nos íbamos. Madrid es una ciudad que está adoquinada, como sabéis, los amigos mexicanos aquí presentes, los barcos que traían el oro de España, cuando iban hacia América a sacar el oro de ahí, en gran parte, iban vacíos. Para que el barco pudiera navegar adecuadamente, se cogían los famosos adoquines de granito que habéis visto todos en ciudades como Madrid, que tienen como 20 centímetros por 10 por 10. Esos adoquines con los que se adoquinó la mayor parte de la ciudad de Madrid iban de carga, de lastre, en los grandes barcos que iban a traer el oro de las Indias. Entonces los llevaban para que pudieran navegar con la costa adecuada y pudieran llegar hasta México, hasta Colombia, hasta Venezuela o a la República Dominicana. No era que esos adoquines, había muchísimas obras, siempre escapes de gas, aquella una miseria, y siempre había una obra a las 12 de la noche cuando acabamos la ronda, esa privada de personas, de chicos ya mayores, que acabamos en la Gran Vía, en la calle Alcalá, enfrente de Castilla y Gijón, que ya existía, pues sentados ahí con el vigilante de las obras, que siempre tenía una gorrita azul, ahí estaba con una varilla de una leña ahí, y con un frío horrible que hacía, y ahí acabamos de cantar nuestras últimas canciones de ronda, los 4, 5, 6 que habíamos salido después de rondar a alguna chica en alguna casa. Siempre antes de la madrugada. Una de madrugada era ya era una hora casi de vagos y maleantes. Había una ley de vagos y maleantes por la que te podían detener sin ningún problema y meterte en la comisaría inmediatamente. Como digo, en alguna ronda, más de una vez algún inspector de policía ha ido a interrumpir nuestra ronda dentro de una casa. Yo me acuerdo de uno, por cierto, que había estudiado Derecho y dice, pero coño, vosotros lleváis la regla roja, sois de Derecho, bueno, algunos vamos a hacerlo y tal. Bueno, pues íbamos a vuestra casa y no llegáis más ruido. Coartaba la libertad de expresión la tuna y sin conjuntos musicales relevantes, porque empezaban a salir entonces, los pequeñitos salieron más tarde, como digo, los Beatles aparecieron tarde y además estuvieron prohibidos un cierto tiempo en España, pues lo que había era la tuna. La tuna, las canciones raciales, como he dicho antes, las tonadilleras y algunos boleros que nos venían de América. Bueno, lo pasábamos fenomenal y yo sinceramente tengo que decir que viva la tuna porque yo ahí aprendí, por ejemplo, a cantar en público, a hablar en público, a estar en grupo, que no era fácil en aquel tiempo. Los grupos no te podían, una calle, 6 tíos en un grupo, te podían llamar la atención, un policía. Entonces, esto nos enseñó a trabajar en equipo. La tuna siempre ha sido y siempre será, en mi modo de ver, un grupo de amigos, un grupo que sabe música, que les gusta la ronda, que les gusta vivir la experiencia que Chencho nos contará y que cuenta tantos libros como tienen, del estudiante, sopista, no sopista. Yo era muy buen estudiante, pero sin embargo me sigue gustando la tuna. La tuna tenía una especie de connotación de que eran unos vagos, unos maleantes. No es verdad, eso no es verdad. Lo que pasa es que, como he dicho más de uno aquí en este pupitre, bueno, se ha ido subvirtiendo mucho las cosas. El parche era tradicional, bueno, parche era el nombre que se daba y se da a la pieza de cuero de la pandereta, ahí viene el nombre de parche, ¿no? Entonces, yo creo que entre los esfuerzos que habéis leído, muchos de los que estáis aquí, conseguiréis que la tuna vuelva a estar con la dificultad que tiene, porque los tiempos han cambiado, las redes sociales nos han machacado. Yo, por ejemplo, que no soy nadie, tengo 1 millón de visitas en YouTube, 1 millón de visitas tocando la bandurria, que es un instrumento que no conocen más que casi en 4 sitios, ¿no? Entonces, las redes sociales es terrible. Yo creo que por las redes sociales deberíais hacer un esfuerzo feliz en estar cada vez más ahí, colgar muchos vídeos de la tuna, muchos, buenos, regulares y malos, da igual, pero que se dé esa vivencia para poder luchar contra esa piratería que hay de gente arribista, de gente que solo se dedica a pegar el parche, que ya ha estudiado y le interesa nada y que viven exclusivamente de pegar panderetazos en los restaurantes de muchos sitios de España. Muchas gracias. Creo que tienes un recuerdo, Julián. Muchas gracias. Tendrás muchos, pero la verdad es que para nosotros es un honor tenerte, ¿no? Por Dios. Y la próxima vez, si Dios quiere, cuando hagamos dentro de 2 años, porque es bianual, nos gustaría que nos platicaras sobre tus experiencias como tuno de una tuna del CEU. Entonces, lo que ha dicho él es muy importante. Fíjense, en la época posterior
a la normativa del 55 que nos obligaba, Tuna del CEU, el ASISO, la insignia del CEU, etcétera. ¿De qué año era esta beca del CEU? Del 57. Del 57. 2 años después de la normativa de uso obligado, las propias tunas del CEU la desobedecieron utilizando la beca, que la copiaron de las tunas colegiales de los colegios mayores. Y otra cosa que hemos hablado en la cafetería, por si luego se nos olvida la mesa redonda. En más o menos, ¿en qué franja de temporal tienes constancia como antiguo tuno de que hubo parrillos en la tuna? Yo creo que bastante pasado los 60. Bastante pasado los 60. No. Y casi comienzo de los 70. Casi comienzo de los 70. Estoy exacto. Muy finales de los 60 y mitad de los 70. ¿Y en qué época histórica recuerdas tú la moda de tener padrinos en la tuna? Bueno, y eso nos tuvimos en la Laguna de San Antón. O sea que mi experiencia personal es que desde el año 54 ya había madrinas. Había madrina, pero no, la madrina era una persona que, como bien has dicho, te regalaba el estandarte o la bandera. Apoyaban a estos sociales. Pero había una madrina en cada pueblo cuando se iban las estudiantinas universitarias de gira. Pagaban cena, pagaban corbata, pero madrina de una tuna que apadrina a otra. Ya, no, pues no lo sé decir. Yo sé que en Derecho, por ejemplo, fue nuestra madrina la reina Fabiola de Bélgica. La etapa que grabamos en los discos del año 65. Pero era eso. Y la duquesa de Alba, nuestra madrina. Claro, pero entendiendo la madrina como alguien